Continuamos con más de Noticias Globovisión Salud. En este segmento le damos la bienvenida al gastroenterólogo José Di Giorgio. Estaremos hablando, como lo mencionamos en nuestro segmento anterior, acerca de la obesidad y los riesgos que esto podría traer para la salud. Gracias por acompañarme la tarde de hoy, doctor. Gracias por la invitación. Bien, conversábamos en el corte las cifras tan alarmantes que hay de obesidad a nivel mundial. Acá la OMS dice que en el 2014 más de 1.900 millones de adultos de más de 18 años tenían sobrepeso u obesidad y al menos 39%, 41 millones de niños menores de 5 años en 2014 también tenían sobrepeso. Según las cifras manejadas en las últimas cifras, Venezuela ocupa el tercer lugar en América Latina de obesidad. Sin embargo, esas son unas cifras que no han sido actualizadas. Claro, Venezuela está dentro de los 3 primeros lugares en cifras de obesidad en América Latina. Sin embargo, bueno, como algunas cosas, pues no tenemos estadísticas demasiado claras. Lo que es importante es que nuestros hábitos alimenticios han cambiado. En Venezuela nos hemos comenzado a tener una dieta a base de hidratos de carbono, a base de alimentos cuyo valor nutricional no es el esperado, sin embargo su valor calórico es muy alto. Entonces tenemos un aumento progresivo en las cifras de obesidad y eso evidentemente se traduce en una disminución en la salud en general de la población. Como decían antes, escuchaba yo sentado, la obesidad tiene riesgo aumenta el riesgo desde enfermedades cardiovasculares, pasando por enfermedades metabólicas o digamos endocrinológicas, e incluso hasta llegar a aumentar el riesgo de cáncer de colon, de cáncer de hígado, en el caso de pacientes que hacen una entidad que se llama esteatohepatitis no alcohólica. Entonces, ¿por qué? Eso es una acumulación de grasa entre las células del hígado que aumenta la presión en el hígado y hace que el hígado enferme poco a poco, ¿no? Progresivamente. Entonces, claro, los países desarrollados invierten o les cuesta mucho dinero, esas cifras invierten muchísimo dinero anualmente en lo que se refiere al manejo de las complicaciones de la obesidad y por eso invierten dinero en prevenir la obesidad. La obesidad, a diferencia del cáncer, pues es una enfermedad que se puede prevenir. O sea, es una enfermedad que podemos atacar. Nosotros podemos enseñar a nuestros niños a comer y podemos enseñar a nuestra población a comer de alguna manera, a cambiar sus hábitos de vida y así mejorar su salud a largo plazo y a evitar cierto tipo de enfermedades. Bien, por ello mismo también en la nota que habíamos mostrado en el segmento anterior mencionaba que en el 2007 4,5 millones de personas murieron a causa de sobrepeso u obesidad. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, digamos, en la población en general, no solo en Venezuela, porque las cifras quizás también son alarmantes en todo el mundo? ¿Qué le hace falta en la población para generar hábitos alimentarios que quizás puedan prevenir? Porque como ya lo mencionaba, el cáncer no se puede prevenir, pero la obesidad sí, y esto la OMS mencionaba usted, que la OMS lo nombró como una pandemia. Claro, es una pandemia porque se sabe que hay más de 1 billón de personas con sobrepeso a nivel mundial, hay más de 350 millones de obesos también a nivel mundial. O sea, esto es una enfermedad. Es una enfermedad porque ella se perpetúa a sí misma. Hay una serie de cambios metabólicos, hormonales y de neurotransmisores en el organismo que hacen que la obesidad se perpetúe a sí misma como una enfermedad crónica. Y lo que buscan los diferentes tratamientos, tanto terapias que buscan conductuales, que buscan que el paciente cambie no solamente la forma en que come, sino lo que come, cómo come, su actividad diaria. En los países desarrollados el sedentarismo va aumentando cada vez y eso es lo que tenemos que promover la actividad física, la vida sana, los buenos hábitos alimenticios, la buena distribución de los alimentos, o sea, debemos promover no solamente comer bien, sino hacer actividad física. ¿Qué pasa con las personas que quizás tengan un problema en su organismo, en su metabolismo y que de verdad no puedan controlar la obesidad o digamos de manera rápida atacarla a comparación de alguna persona que quizás sus hábitos no sean los correctos? Yo creo que lo primero es asumir que el paciente tiene que asumirse como paciente, tiene que entender que tiene un problema. Muchos pacientes dicen, bueno, ¿yo por qué tengo que ir al médico? Yo soy un gordito feliz. Pero él tiene que entender que ese ser un gordito feliz le puede causar un daño o le está causando un daño a futuro. Entonces, él se tiene que ver a sí mismo como una persona que tiene un problema y que tiene que resolverlo. ¿Ok? Entonces, una vez que el paciente hace eso, pues debe buscar ayuda en las diferentes especialidades que nos dedicamos a esto. Pues yo creo que el primer paso es ir a un nutricionista o a un endocrinólogo.
y valorar evidentemente si lo que él está haciendo es alimentarse de manera inadecuada o si se está alimentando de manera adecuada, pues evidentemente lo que tiene que hacer es ver si hay un desequilibrio hormonal en su organismo que no le permite perder peso o bajar de peso. Y finalmente, si todo es correcto y el problema es un problema ya metabólico y de otro tipo, pues evidentemente tendría que buscar en determinados casos pues ayuda con un gastroenterólogo para manejo del sobrepeso o con un cirujano bariátrico para el tema de los tratamientos quirúrgicos que existen para el manejo de la obesidad, ¿no? Bien, a través de nuestra cuenta en Twitter me indican que tenemos una pregunta, quisiera que la pusieran al aire para poder responderla. Buenas tardes, ¿qué es la obesidad y qué nos causa a nosotros? Nos escribe desde Santa Bárbara, desde el estado Zulia, José Antonio Moreno. Agradecemos de antemano toda la sintonía. Bueno, la obesidad es una enfermedad metabólica en la cual hay un exceso de grasa en el organismo y ese exceso de grasa o ese exceso de tejido adiposo en el organismo pues lo que lleva es, como digo, al desequilibrio en la secreción de una serie de hormonas y digamos, a desbalances en neurotransmisores y en hormonas que hacen que ella continúe y se perpetúe así, ¿no? Se convierte en una especie de círculo vicioso, ¿no? Y las consecuencias son básicamente la distribución de grasa en el organismo hace que, por ejemplo, su corazón tenga que trabajar más forzado desde cierto punto de vista, contra una mayor resistencia. Un corazón de una persona que debe pesar 70 kilos, que trabaja contra 130 kilos o que bombea sangre para una persona que pesa 130 kilos, en realidad no está bombeando sangre para una persona, está bombeando sangre para 2 personas. Y ese corazón sufre. Y no solamente sufre su corazón, sufren sus vasos sanguíneos. Un hígado en el cual se acumula grasa y sus células no trabajan de manera adecuada porque tienen que estar interconectadas unas con las otras, pues hay un aumento de la presión en ese hígado y entonces se comienzan a formar nódulos de regeneración en el hígado porque es un hígado enfermo y se puede terminar en una cirrosis hepática en algunos pacientes a través de un proceso que una entidad que se llama esteatohepatitis no alcohólica. Y así, por ejemplo, el páncreas tiene que secretar insulina para muchísimas más células de las que debería y los niveles de insulina son crónicamente más elevados y entonces caemos en el tema de la resistencia periférica a la insulina o en el hiperinsulinismo o incluso en la diabetes mellitus tipo 2. Bien, en cuanto a los hábitos, doctor, también quisiera saber que no solo son el exceso, por ejemplo, de grasa o de una dieta no balanceada, también existen métodos para mantenernos saludables o muchas personas lo venden en el mercado así, métodos o alimentos para mantenernos saludables y esto también podría tener riesgo para la salud, no solo tanto, por ejemplo, la gastritis, sino efecto rebote, esas dietas que existen en la actualidad y en vez de ponernos saludables, lo que es un efecto rebote. Bien, el efecto rebote no es el problema es que muchas veces se nos venden medicamentos o elementos como naturales que no siempre son beneficiosos, no todo por ser natural es bueno. Okay. O sea, el cianuro es natural y es un veneno. O sea, hay muchísimos elementos como productos de herbolario que son hepatotóxicos, o sea, que nos dañan el hígado realmente y son completamente naturales, son extractos de hierbas, etc. Y se venden como productos para perder peso. El problema no es el rebote como tal. Si el paciente pierde peso y gana peso, pues básicamente ha perdido peso y luego lo ha reganado. Él tiene un problema para perder peso. El organismo está hecho para guardar y no para gastar. Okay. Por eso es mucho más sencillo ganar peso que perderlo. ¿Okay? Nosotros metabólicamente funcionamos más hacia ser ahorrativos que hacia ser gastivos de alguna manera, ¿no? Entonces, nosotros debemos enfocarnos en consumir una cantidad de calorías, la cantidad de calorías necesaria y de gastar la mayor cantidad de calorías que podamos gastar durante el día, ¿no? Ya para finalizar, sus vías de contacto, doctor. Son @DiGiorgioGastro tanto en Twitter como en Instagram, DiGiorgioGastro en Facebook y la página es www.digiorgiogastro.com. Gracias por acompañarme en la tarde de hoy. Conversamos con el gastroenterólogo José Di Giorgio. Por acá en Twitter nos escribe @superación personal, buen tema el sobrepeso y aporte, cambiando nuestros hábitos para estar saludables. Saludos, muchas gracias a ustedes por interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, salud_gbd.